Damos la bienvenida a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento, Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Verdegué Sacristán. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. La subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Kia Chávez Domínguez. El director general de Conagua, Efraín Morales López. La beneficiaria del programa de entrega de escrituras INSUS, Raquel Espinosa Rodríguez. La beneficiaria de documentos agrarios del Registro Agrario Nacional, Juana Lorenza Galicia Camarillo. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. La directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor. La beneficiaria del programa de entrega de escrituras INSUS, Lucero Martínez López. La beneficiaria de documentos agrarios del Registro Agrario Nacional, Ofelia Modesta Paz Sánchez. El coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes. El director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, Víctor Rubén Guzmán Dagnino. El director en jefe del Registro Agrario Nacional, Luis Cruz Nieva. Asimismo, saludamos a quienes nos acompañan en este evento. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Hola, hola. Muy buenos días. Qué contentos estamos hoy de recibir a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en San Quintín, ¿verdad? Es un honor estar con Claudia hoy.
Bienvenida, Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Autoridades tradicionales y representantes de los pueblos originarios, productores, jornaleras y jornaleros agrícolas, familias, amigas, amigos de nuestro querido San Quintín. Muy buenos días a todos mis compañeros del Gobierno de México. Bienvenidos a esta tierra maravillosa. Gracias por todo su apoyo en la transformación de Baja California. Hoy vengo a hablarles con respeto y con el corazón por delante, porque este municipio no es cualquier lugar. San Quintín es trabajo, es tierra que da vida, es gente que sostiene a México desde muy temprano, con las manos y con el alma. Quiero darle la bienvenida a nuestra Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y agradecerle de verdad que esté el día de hoy aquí en este bello municipio junto a todo su equipo. Presidenta, gracias por venir a mirar de frente a San Quintín, por escuchar a su gente y por traer un mensaje claro. La transformación también se mide en la justicia para quien trabaja. Y lo que hoy se anuncia es grande, porque es un plan de justicia para las y los trabajadores agrícolas de San Quintín. Y lo digo sencillo, este plan existe, porque por años se produjo muchísimo, pero se recibió muy poco. Porque muchas familias llegaron desde el sur, siguiendo la ruta de las cosechas, se asentaron en ejidos, colonias, campamentos, cuarterías, y aún con tanto esfuerzo siguieron batallando para tener lo básico. Eso no es justo. Y por eso hoy decimos, se acabó el abandono. Y muy importante, este plan no nació en el escritorio, se construyó escuchando a la gente, a las y a los trabajadores, a las mujeres, visitando hogares, escuelas, casa por casa, en los centros de salud. Se hizo desde la realidad que se vive, desde lo que duele y desde lo que urge. ¿Y qué significa en palabras claras? Significa atención y apoyo para que nadie se quede solo cuando requiera defender sus derechos. Significa trabajo digno, con respeto a la gente del campo. Significa salud cercana, sin que una consulta sea un viaje eterno. Significa educación para que las niñas y los niños no hereden carencias, sino oportunidades. Significa vivienda adecuada y servicios en colonias, agua, luz, calles y bienestar. Significa también en el centro a las mujeres jornaleras, porque una transformación verdadera se nota en cómo cuida, respeta y protege a sus mujeres. Y como gobierno del Estado les digo directo, vamos a acompañar este plan con trabajo diario, con presencia y con resultados. Aquí no venimos a prometer bonito, venimos a cumplir junto con el Gobierno de México y con el pueblo de San Quintín, porque la cuarta transformación es esto, que el bienestar no sea un privilegio, sino un derecho. Que el campo no sea olvidado, sino que sea orgullo nacional. Que la dignidad no se pida, sino que se garantice. Y que hoy el pueblo de San Quintín, desde aquí, manda un mensaje muy claro al país. La justicia ya llegó al valle y cuando la justicia llega, ya nadie la vuelve a sacar. ¡Que vivan las y los trabajadores del campo! ¡Que viva San Quintín! ¡Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Y que viva la transformación con justicia social y con el pueblo por delante! Muchas gracias. Escuchemos el mensaje del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Muchas gracias, buenos días. Con el permiso de la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum. Todos sabemos que aquí en San Quintín se cruzan dos verdades muy profundas, que hay un trabajo duro de todos los días
que hacen mexicanas y mexicanos, pero ese esfuerzo se ha sostenido durante mucho tiempo sin derechos plenos, sin seguridad social, sin servicios suficientes. Y sobre eso, ahora tanto el secretario Verdeguer y la secretaria Kia del Trabajo hablarán un poco más sobre esa gran demanda de seguridad social, de afiliación al régimen ordinario del IMSS, de las y los jornaleros. Pero un plan de justicia, como lo ha dicho ya la gobernadora, que corrige una deuda histórica, debe de sentirse, debe de verse en la vida cotidiana, en la posibilidad de enfermarse sin miedo, de trabajar sabiendo que nuestras hijas e hijos están en un lugar seguro. En 3 palabras: bienestar, trabajo y salud. Trabajo digno, retiro digno también. Y para el IMSS, el plan de justicia tiene las siguientes acciones. Primero, el sistema de cuidados. El compromiso 55 de la presidenta Claudia Sheinbaum es la creación de un sistema nacional de cuidados, particularmente en las edades tempranas, de los 43 días y hasta los 4 años de edad. Por eso se cambió el modelo anterior de guarderías y se crearon los centros de educación y cuidado infantil, espacios donde las mujeres puedan llevar a sus hijas e hijos para ir a trabajar. Y aquí en San Quintín ya empezamos, se planea construir 2 centros de educación y cuidado infantil. El primero, el CESI en San Ramón, que ya empezó su construcción y que entra en operaciones en el mes de julio, y el otro CESI en Nueva Era, que abrirá en octubre. Y estamos buscando también otros espacios para crecer más para el cuidado de las niñas y los niños. Y ahí también en San Ramón se ha planteado un primer espacio, el Pilares IMSS, los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Estos pilares que hizo la doctora Claudia Sheinbaum siendo jefa de gobierno de la ciudad y que ahora queremos que lleguen a toda la República Mexicana. Y el primero aquí en San Quintín, un espacio para que puedan ir los jóvenes a hacer la tarea, las señoras a diferentes actividades culturales, recreativas y para incorporar el tema del deporte. Y en el asunto de la salud, primero en el primer nivel, la medicina preventiva, también ya empezamos con la transformación de 2 unidades médicas rurales de lo que antes se conocía como Coplamar para hacer las unidades de medicina familiar. Las primeras 2 que ya concluimos fue Camalú y la de Lázaro Cárdenas. ¿Qué significa esto? Que pasan de tener un consultorio de médico general a 2 consultorios de especialista en medicina familiar, con más tipos de medicamentos, más tipos de acciones preventivas, posibilidad de hacer ahí también estudios de laboratorio. Y lo más importante, atención universal, son las primeras unidades en donde pueden atenderse todas y todos en el primer nivel. Personas con seguridad social, derechohabientes del IMSS o personas sin seguridad social. Es la instrucción de la presidenta encaminada al sistema universal. Y seguiremos también con el resto de las UMRs, también de todo el Valle, en Ejido México, Punta Colonet y Villa Jesús María. También aquí en la unidad de medicina familiar número 13 de San Quintín se está incrementando, se van a incrementar el número de consultorios y también algo importante, en la unidad en la 13, en el primer nivel de atención se estarán incorporando nuevas especialidades, pediatría, ginecología, trauma y ortopedia y una cosa muy importante, salud en el trabajo. Es un consultorio que al no tenerlo en San Quintín obligaba a ir a Ensenada a la consulta de salud en el trabajo. Ya no se tendrá que ir a Ensenada esa consulta y también estamos incorporando un médico radiólogo para que los estudios de rayos X y de ultrasonido tengan interpretación aquí en la unidad de medicina familiar. Es un cambio importante. Aquí está la doctora Perla Romina Cepeda, directora de la UMF. Y lo mismo queremos hacer en la del Rosario. Y finalmente, un sistema integrado pasa porque las 13 unidades del IMSS Bienestar, además de recibir la clínica Es Nuestra este año, se integren a una sola red de salud. Y por último, el tema del Hospital de San Quintín. Como saben, en 2021 se hizo una primera etapa de ampliación en consulta externa, el albergue de 30 camas, el comedor, ludoteca. Y después la segunda etapa que una empresa mal quedada, incumplida, no concluyó.
Pero dicen bien que no hay mal que por bien no venga, porque con la decisión de la presidenta el año pasado de incorporar todo el Coplamar al IMSS, ahora ya no es una ampliación de un hospital rural, será un hospital general de zona del IMSS. ¿Qué significa esto? Que tendrá 80 camas, 10 consultorios de especialidad, pediatría, ginecología, medicina familiar, medicina interna, oftalmología, otorrino, trauma, ortopedia, cirugía, desde luego, y que además estamos incorporando nuevos modelos con la Secretaría de Salud para poder tener rotaciones de cardiólogos y neumólogos. Además, servicios que nunca ha tenido: 6 sillones de hemodiálisis, 6 sillones de quimioterapia, 2 quirófanos y una sala de procedimientos mixtos y con equipos que no tenía antes: ultrasonido, mastógrafo, tomografía y la ampliación del laboratorio. ¿Qué significa esto? Menos tiempo de espera, menos traslados y más soluciones. Pero lo más importante son 2 cosas respecto a este hospital. No solamente el número, la inversión que ha dispuesto la presidenta, sino que ya lo estamos haciendo con los mejores ingenieros que tiene México, los ingenieros militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, que ya están en obra y que ayer nos acaban de dar la buena noticia que se puede concluir este mismo año. Y lo más importante respecto a esto es que será para todos en San Quintín, para personas con seguridad social, para personas sin seguridad social. La idea es hacer hospitales universales, mismos servicios, misma calidad, por el simple y el glorioso hecho de haber nacido mexicana o mexicano. Muchas gracias y muy buenos días. Escuchemos el mensaje de la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Muchas gracias, buen día, con el permiso de la presidenta, y saludo a todas y todos mis compañeros del Gobierno de México y a la gobernadora, y decirles que estamos muy contentos y contentas por estar aquí en San Quintín, por lo que significa este acto de justicia, este plan del Gobierno de México junto con el Gobierno estatal para transformar la vida de las personas que han llegado aquí con los sueños de tener una vida mejor, que se instalaron aquí buscando empleo, que aquí construyeron familia y que forman parte de este hermoso Valle de San Quintín. Y derivado de esta convicción humanista que tiene nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, este es uno de los planes más importantes quizás de justicia que hay en el Gobierno de México, porque aquí se pueden mirar muchas desigualdades, aquí se han cometido muchas injusticias, y hoy estamos aquí para decirles que bajo la conducción de nuestra presidenta venimos de distintas instancias, de distintas secretarías, a presentar lo que vamos a hacer para que esta vida injusta que de alguna manera les ha tocado a las y los trabajadores jornaleros de esta zona pueda transformarse. Y cuando hablamos de bienestar, hablamos de eso, de que las personas podamos bien vivir, bienestar, ser felices, estar mucho más tranquilas. En lo que corresponde a la Secretaría de las Mujeres, queremos informarles que estaremos reubicando en los próximos días un centro libre aquí en San Quintín, muy cerca de aquí de esta universidad. Hay un centro libre para las mujeres que tiene atención jurídica, atención psicológica de manera gratuita y también espacio para realizar actividades, para aprender, para tener talleres, etcétera. Y vamos a reubicarlo para que sea un espacio más grande. Ahorita convive con el DIF, que está muy cerca de aquí, y bueno, como parte del plan de justicia vamos a reubicar y a tener más grande este centro libre para todas las mujeres, que tengan un punto de encuentro ahí y que cuando necesiten ayuda psicológica o jurídica o quieran encontrarse, aprender alguna actividad, puedan encontrarse ahí.
Y además, ahora lo dirán mis compañeros, pero la instrucción de la presidenta ha sido tener un centro integrador, un centro integral para las personas que se dedican al trabajo en jornal, y ahí también tendremos atención jurídica y psicológica para todas las mujeres, y también tendremos información, campañas de información, promoción de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, información sobre planificación familiar, que también estuvimos aquí hace varios meses en asambleas escuchando a las mujeres, y muchas de las propuestas que por nuestro conducto le mandaban a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo era cómo mejorar esa planeación familiar, cómo no vivir violencias sexuales que a veces muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, se enfrentan. Y para ir terminando parte de este plan de justicia, es de manera permanente la Secretaría de las Mujeres estará aquí trabajando con las mujeres a través de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, para que bajo esta instrucción que la presidenta nos ha dado de construir en comunidad redes de apoyo entre mujeres, pueda aquí fortalecerse el acompañamiento colectivo entre nosotras para las varias necesidades y planteamientos que tengamos. Y estaremos, y con eso termino, también realizando asambleas en todo el territorio de San Quintín. Aquí en este lugar tuvimos una asamblea escuchando a varias mujeres y recibiendo propuestas bajo este encargo de la presidenta de venir a decirles a las mujeres qué más nos proponen para combatir todo tipo de violencias, y vamos a replicar estas asambleas en todo el territorio de San Quintín, en todas las colonias, en todos los lugares, para escucharlas a ustedes y seguir construyendo mejores realidades para las mujeres. Finalmente, acompañaremos a la Secretaría del Trabajo para que no se viva, para que se generen mayor protección para las mujeres y que su vida laboral no esté acompañada de hostigamiento, de acoso sexual o de algo que atente contra la paz cuando ustedes están trabajando. Esta es parte de lo que haremos en la Secretaría de las Mujeres. Reiterar que estamos aquí como un acto de justicia plena para transformar la vida de todas ustedes. En nuestro caso, trabajamos para las mujeres, pero también le decimos a todos los hombres que cuando se transforma y se mejora la vida de las mujeres, se transforma la vida de las familias y podemos estar siempre todas mejor. Muchas gracias, y es cuanto, presidenta y gobernadora. Escuchemos las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Muy buenos días, me da mucho gusto estar de regreso aquí en San Quintín. Muchas gracias, presidenta, por este plan de justicia que hoy se presenta. Muchas gracias, gobernadora. No hay justicia sin educación. Por eso la presidenta Claudia Sheinbaum propone las siguientes acciones: que todas las niñas, todos los niños en educación primaria pública reciban la beca de apoyo para útiles y uniformes escolares Rita Cetina. Empezamos las asambleas ya a partir de la siguiente semana. El próximo martes 3 arrancamos las asambleas en las primarias para que llegue esta beca a todas y todos. Y vamos a hacer una revisión de la beca Rita Cetina en secundarias, para que no haya niños o niñas que por su situación de tránsito, que hayan sido registrados en su estado de origen, no puedan tenerla aquí. Vamos a revisar bien los archivos para que nadie se quede sin su beca Rita Cetina por su condición de tránsito. También la presidenta nos ha instruido que el 100% de las escuelas de educación básica reciban el programa de La Escuela es Nuestra en este año. También sabemos que hay muchas niñas y muchos niños que hablan mixteco. Vamos a producir materiales educativos, libros de texto
en mixteco para apoyar que se mantengan sus lenguas originarias. También vamos a evitar que los niños y las niñas en situación de tránsito pierdan sus estudios. Se va a hacer válido lo que estudian acá y lo que estudian en sus lugares de origen, que no tengan ningún problema en ese sentido. También vamos a impulsar la modalidad no escolarizada para educación inicial a los más pequeñitos y también para canalizarlos a los CECIS que va a abrir el IMSS. Necesitamos más maestros y más maestras que hablen lenguas indígenas. Por eso estamos haciendo un convenio con la Universidad Intercultural, aquí donde estamos en esta bonita universidad, para que nos certifiquen a más maestros. También, además de la escuela es nuestra presidenta ha autorizado un programa especial para algunas primarias, preescolares y secundarias que necesitan una intervención mayor. Y algo que nos ha pedido la comunidad aquí en San Quintín, que no haya ningún aula sin maestro o maestra. Vamos a revisar la estructura ocupacional para que no haya falta, para que no falten maestros ni personal de apoyo en todas las escuelas. Eso es para básica. Para media superior, ¿qué vamos a hacer? Garantizar que todas y todos los estudiantes tengan su beca Benito Juárez, que no le falte a nadie. También la escuela es nuestra, llega ya a media superior. 15 planteles que están en San Quintín, todos van a recibir el apoyo de la escuela es nuestra. También se está construyendo un nuevo bachillerato en la colonia Internacional, un ciberbachillerato que se está haciendo con contenedores. Vamos a abrir ya la inscripción a partir de lunes, porque a finales de febrero estará dando clases. También va a plantear otro ciberbachillerato de ese tipo, y los 4 planteles más grandes que tenemos aquí en San Quintín, los DGETAS, por cierto, me acaban de entregar una solicitud para un DGETA, se van a ampliar y se les va a dar mantenimiento para que puedan recibir a más estudiantes y no haya un solo estudiante que quiera estudiar preparatoria que no tenga lugar. En educación superior venimos e hicieron propuestas para esta universidad intercultural que se abrió en 2021. Nos plantearon, presidenta, este es el segundo cuerpo de la universidad, este es el edificio nuevo, se necesita un recurso para terminarlo y la presidenta ha decidido autorizar un monto de 56 millones de pesos en este año para terminar este edificio y la ampliación que la comunidad educativa nos solicitó, y que incluye el equipamiento que nos pidieron para poder abrir la carrera de medicina que tanto ha pedido esta comunidad. Ya van a tener su carrera de medicina en la Universidad Intercultural. También el INPI va a abrir un nuevo comedor más grande, más bonito, para que todas y todos puedan aquí comer y no tengan esa necesidad. También, presidente, informarle que aquí tenemos la maestría en educación cultural y el doctorado en educación en diversidad cultural. Y por último, la Universidad del Bienestar Benito Juárez también tendrá una inversión para que pueda abrir la carrera de medicina comunitaria. Y por último, vamos a diseñar un sistema de transporte para las y los estudiantes de media superior. Sabemos que les queda muchas veces muy retirado, las distancias son muy grandes y de la carretera al lugar donde está la preparatoria también son distancias grandes. Entonces vamos a organizar un sistema de transporte gratuito. El INEA va a tener el doble de su meta para alfabetizar a más niños, niñas, jóvenes y adultos, y lo mismo que el CONAFE va a extender sus servicios educativos al Vergel y a Miramar. Esas son las propuestas de la presidenta para hacer efectivo el derecho a la educación en San Quintín. Muchas gracias.
Escuchemos el mensaje de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel. Con su permiso, Presidenta, saludo con cariño y respeto a nuestra gobernadora, a todos mis compañeros de gabinete y a las personas que están el día de hoy con nosotras y con nosotros. Para mí es muy representativo este evento por varias razones. La primera es tener el enorme orgullo, honor de ser parte de este equipo que encabeza nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y que es el Plan de Justicia para San Quintín. Esto es sin duda un orgullo, un honor, poder contribuir a un cambio significativo ante la urgente necesidad de plantearnos, de replantearnos un desarrollo distinto, un modelo distinto de justicia y de paz social. Y dentro de este marco, la segunda razón que me da mucho gusto es que ya desde que se llama ramo 15, es decir, las instituciones que tienen que ver con la regularización de la tenencia de la tierra, el día de hoy ya vamos a poder avanzar en la entrega de estas escrituras que ustedes han estado esperando por semanas. Por un lado, por parte del Instituto Nacional de Suelo Sustentable, en la regularización, en la titulación de viviendas, de lotes, y también por parte del Registro Agrario Nacional para lo que es pues justamente el ámbito agrario. Entonces son estas razones que me hacen sentir muy orgullosa de ser parte de este equipo y de esta responsabilidad. ¿Qué me restaría decir que nos correspondería en este gran plan? Por un lado, la coordinación de un gran programa de vivienda para San Quintín. Y este programa podemos dividirlo en dos grandes grupos. Aquella vivienda que sería para las personas que no son derechohabientes de Infonavit, y por otro lado para quienes sí lo son. En el primer caso estamos hablando prácticamente, espérenme, se me anda perdiendo el dato, 12,267 mejoramientos de vivienda. Esto quiere decir que incluso a quienes se les está entregando hoy su título por parte del INSUS, también ya podría acceder a un apoyo para mejorar su casa, un apoyo de 40,000 pesos que pueden hacer lo que decidan hacer, mejorar su techo, su piso, sus paredes, lo que ustedes decidan hacer para mejorar esa vivienda. 3,548 sustituciones, quiere decir que se puede construir vivienda nueva donde tengan también su propiedad, su lote, o en vivienda de predios que nos están donando el gobierno estatal, municipal, el propio gobierno federal. Se pueden hacer más de 3,600 viviendas. Y algo que es exclusivamente desarrollado, diseñado para San Quintín, es un muy amplio programa de vivienda en renta. Esta vivienda en renta que estará construida directamente para los trabajadores agrícolas y que tiene que ver con este movimiento, esta movilización que hacen por temporadas, y entonces se va a construir vivienda en renta, prácticamente 7,000 de distinto tipo, para familias, para personas que estén viviendo solas, y que va a coordinar el Infonavit. Entonces esto es una gran noticia, no se ha hecho en todo el país. Este será el primer programa dirigido exclusivamente para la vivienda en renta. Entonces más de 20,000 acciones de vivienda de las tres maneras. Para lograrlo,
En el esfuerzo estamos en una coordinación muy estrecha y permanente con nuestros compañeros, nuestra compañera de CFE, Emilia Callejas, de Conagua, Efraín Morales, porque pues todos ustedes conocen mejor que yo la situación de San Quintín, de la falta de servicios de agua, drenaje y electricidad. Entonces, todo este programa de vivienda será conducida también con ellos para garantizar la mejor calidad de la vivienda. Y por otro lado, nada más comentar todo esto que decía de la regularización. Están en proceso más de 2.600 lotes para regularizar, para entregar escrituras y 742 documentos por parte del Registro Agrario Nacional. Compartirles que de todas estas escrituraciones del INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, más del 63% están a título de mujeres jefas de hogar, y que aquí hemos tenido testimonios bien bonitos de lo que ello significa. Entonces, muy importante esta acción de certeza jurídica, pero sobre todo el gusto de que sean dirigidas a mujeres. Y finalmente señalar del tema de la planeación. Junto con la Secretaría de Medio Ambiente estaremos desarrollando un programa de desarrollo urbano y ambiental para la zona de San Quintín, para el municipio de San Quintín, y seguramente algunos programas parciales. Estas son las acciones que estamos conduciendo, que estamos aportando a este gran programa, y estamos seguros que tendrá un impacto muy benéfico. Además, seguramente ahorita la secretaria Ariadna Montiel y nuestra presidenta hablarán del centro integrador, donde desde SEDATU también vamos a contribuir a un espacio, diseñar un espacio lo más cercano posible a ustedes, donde estén las dependencias que tienen un trabajo directo con ustedes, pero este punto se lo voy a dejar a nuestra presidenta. Muchísimas gracias a todos y todas. Ánimos. Gracias. A continuación, la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos realizará la entrega de documentación a los beneficiarios que nos acompañan. Reciben la beneficiaria del programa de entrega de escrituras INSUS, Raquel Espinosa Rodríguez. La beneficiaria del programa de entrega de escrituras INSUS, Lucero Martínez López. La beneficiaria de documentos agrarios del Registro Agrario Nacional, Ofelia Modesta Paz Sánchez.
La beneficiaria de documentos agrarios del Registro Agrario Nacional, Juana Lorenza Galicia Camarillo. Tiene el uso de la palabra la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Kia Chávez Domínguez. Con su permiso, Presidenta, saludo a las diversas autoridades presentes, gobernadora, compañeras y compañeros de gabinete, vecinas y vecinos de San Quintín. Buenos días a todas y a todos. Al tratarse el trabajo de un eje articulador y determinante en el desarrollo integral de las personas y sus familias, así como un punto de partida para que las personas puedan ejercer otros derechos, construir un proyecto de vida y desarrollarse plenamente, en este plan de justicia para personas trabajadoras agrícolas de San Quintín, la dimensión laboral es fundamental y atraviesa todos los esfuerzos del Gobierno de México. La intervención de la Secretaría del Trabajo en este plan tiene como objetivo que el trabajo agrícola deje de estar asociado a la precariedad y se convierta en una vía de bienestar, dignidad y justicia social. Que quienes sostienen con esfuerzo diario una parte esencial de la producción agrícola de nuestro país cuenten con condiciones laborales acordes con su aportación y con los derechos que la ley establece. Uno de los principales problemas que enfrentan las personas jornaleras agrícolas es la informalidad laboral. La informalidad no solo implica la ausencia de un contrato o de un registro, implica sobre todo la negación de otros derechos fundamentales. Cuando el empleo es informal, se pierde el acceso a la seguridad social, a servicios de salud, a una vivienda adecuada, a pensiones y a mecanismos efectivos de protección. Atender la informalidad es, por tanto, una condición indispensable para avanzar hacia la justicia. En ese sentido, uno de los compromisos y responsabilidades de la Secretaría del Trabajo es el fortalecimiento del modelo público de vinculación laboral a través del Servicio Nacional de Empleo. A través del Servicio Nacional de Empleo se establecerá un modelo que aproveche la infraestructura con la que ya se cuenta para registrar las necesidades de mano de obra del sector, lo cual permitirá llevar a cabo 3 acciones específicas. Primero, vincular de manera directa a instancias empleadoras con las personas trabajadoras. Segundo, revisar los modelos de contrato y las condiciones de trabajo ofertadas. Y tercero, fortalecer el registro de vacantes disponibles en la región, concentrando información de unidades productivas y de puestos de trabajo vacantes del sector para promover la formalización del empleo y el uso del servicio gratuito y directo de vinculación laboral. Otro compromiso fundamental y complementario al anterior es la implementación del certificado laboral para la agroexportación, el cual se da en coordinación entre la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria. San Quintín es una región estratégica para la producción agrícola destinada a los mercados internacionales. Por ello, resulta indispensable que la excelencia en la calidad del producto vaya acompañada de la excelencia en el respeto a los derechos laborales. El certificado laboral para la agroexportación será el documento que expedirá el Gobierno de México para cada persona física o moral que desee exportar un producto agrícola. Su propósito es vincular la exportación con la formalización laboral, verificando que la mano de obra utilizada en la producción y cosecha se encuentre registrada ante la Seguridad Social y que se cumpla con los estándares de trabajo decente. Su implementación y seguimiento se dará a través de un sistema que llamamos Velagro, que estará conectado con sistemas de las otras dependencias y permitirá verificar en tiempo real el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social en las cadenas de valor de los productos agrícolas destinados a la exportación.
lo cual permitirá tener control y seguimiento para asegurar que la producción agrícola destinada a la exportación cumpla con sus obligaciones en materia laboral como requisito para poder exportar. Comenzaremos con el plan piloto para el aguacate en Michoacán en abril y posteriormente pasaremos al cultivo de las berries. Asimismo, este plan reconoce que la justicia laboral no se limita a las condiciones contractuales. Incluye también la construcción de entornos laborales seguros y libres de violencia. Por ello, otro compromiso clave es promover y garantizar que todas las personas tengan acceso a mecanismos de denuncia ante posibles casos de violencia sexual y de hostigamiento laboral. La violencia en el trabajo, en cualquiera de sus formas, vulnera la dignidad, genera miedo y limita el desarrollo de las personas. Para ello, se establecerá de manera permanente en el municipio de San Quintín un módulo de la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, así como servidoras y servidores públicos de planta para asesorar y dar acompañamiento en el uso del sistema de quejas y accidentes laborales, SICAL, así como todas las demás atenciones que soliciten para poder dar seguimiento y atención pronta a las denuncias presentadas. En lo correspondiente al Centro de Atención Integral para Personas Trabajadoras Agrícolas, la presidenta instruyó establecer un espacio de atención permanente en el cual se concentren todas las atenciones del Gobierno de México que permitan responder de manera pronta y directa a las demandas y necesidades de la población de San Quintín. Durante muchos años, las personas jornaleras han tenido que recorrer múltiples oficinas, trasladarse largas distancias o enfrentar trámites complejos para acceder a derechos básicos. Esta fragmentación no solo genera desgaste, sino que en muchos casos se convierte en una barrera que impide el pleno ejercicio de sus derechos. El Centro de Atención Integral nace para cambiar esa situación. En este espacio se concentrarán de manera coordinada servicios en materia laboral como la orientación sobre derechos, vinculación a empleo formal, atención de quejas y denuncias, así como servicios de salud, vivienda, educación, atención a mujeres, acceso a programas para el bienestar, registro civil y otros trámites de interés para la población. Todo en un mismo lugar, con atención directa, cercana y oportuna. El objetivo es brindar respuestas prontas y eficaces a las necesidades de las personas trabajadoras agrícolas y de sus familias, reduciendo tiempos, costos y obstáculos, ofreciendo una atención digna con perspectiva de derechos humanos, de género y que reconozca la diversidad del pueblo de San Quintín. Además, el Centro de Atención Integral permitirá identificar problemáticas recurrentes, mejorar la planeación de políticas públicas y dar seguimiento puntual a los casos que así lo requieran. Es decir, no solo atenderá demandas inmediatas, sino que contribuirá a prevenir posibles futuras vulneraciones de derecho. Se tiene previsto comenzar con su operación en el próximo mes de marzo. Estos compromisos forman parte de una visión integral que reconoce que el trabajo digno es la base para ejercer otros derechos y para construir comunidades más justas. Como lo estableció la presidenta en el número 63 de sus 100 compromisos para el segundo piso de la transformación, refrendamos que la justicia laboral debe llegar al campo. Que este plan sea un paso firme para que el trabajo agrícola sea un sinónimo de derechos, de dignidad y de futuro. Muchas gracias. Escuchemos las palabras de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Con el permiso de la presidenta, el día de hoy estamos aquí como nuestros compañeros y compañeras del Gabinete Federal han planteado para establecer un plan de justicia para los trabajadores agrícolas de San Quintín. Este es un municipio joven, pero la historia que tienen en México es muy grande. Gracias al esfuerzo de miles de hombres y mujeres, trabajadores del campo, México se levanta. Ustedes han sido el motor del campo mexicano. Su historia ha sido de lucha y de esfuerzo.
por buscar mejores condiciones de lo que hoy tienen. No olvidamos que ustedes han luchado no hoy, sino desde siempre, trayendo a sus familias desde el sur del país. Durante muchos años, la política neoliberal abandonó al campo y empobreció a los campesinos. No se resolvieron sus problemáticas y mucho menos llegaron hasta acá. Hoy tenemos un modelo distinto que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no se gobierna desde arriba, se gobierna caminando con la gente, escuchando, recorriendo el territorio y construyendo un país más justo. Desde que la presidenta tomó protesta en el Zócalo de la Ciudad de México, se comprometió a trabajar por garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas y los pescadores. Se comprometió a que la salud y la educación sean un derecho para todas y todos, independientemente de dónde vivamos y a qué nos dediquemos, que haya vivienda y seguridad social, que no dependa de nadie nada más que de nuestro trabajo y esfuerzo, y este sea reconocido. Por instrucciones de nuestra presidenta, desde el mes de abril, para conocer la voz, de viva voz, de los trabajadores agrícolas, visitamos 30,000 familias casa por casa y distintos secretarios del gabinete realizaron recorridos para conocer directamente de la voz de ustedes sus necesidades y así garantizar sus derechos. Así nace este plan de justicia, de escuchar a nuestro pueblo para dar respuesta a las demandas históricas que durante muchos años fueron ignoradas y que hoy nuestra presidenta asume con toda convicción. Este plan de justicia materializará una forma distinta de gobernar, mandar obedeciendo, porque el pueblo fue quien decidió que el bienestar debe empezar por los más pobres. Hoy el bienestar para ustedes debe traducirse en seguridad social, en trabajo digno, en contratos formales, en viviendas dignas, en la regularización de la tierra, porque ustedes llegaron a poblar esta zona del país y ustedes se han quedado a vivir aquí. Debe haber servicios básicos como agua, luz y drenaje, pero sobre todo ese trabajo digno por el que ustedes llegaron hasta acá. Donde antes hubo abandono, hoy hay justicia y hay esperanza, compañeros y compañeras, trabajadores del campo. Que coman quienes nos dan de comer, esa es la máxima del gobierno de la Cuarta Transformación. Por eso el compromiso de nuestro gobierno es seguir fortaleciendo el bienestar para que ustedes no estén solos, para que las mujeres sepan que cuentan con el gobierno, para que sepan que sus hijos tendrán escuela y apoyo económico de una beca, que sepan que los programas de bienestar continuarán y se fortalecerán. Vamos a hacer valer el principio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por el bien de todos, primero los pobres. Muchísimas gracias. Escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días. ¿Cómo están? A ver, bueno, primero saludo a la gobernadora. Gracias, gobernadora. A ver, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Quién vive aquí desde hace muchos años, en San Quintín? Bajen la mano. ¿Quién viene a trabajar solamente temporalmente a San Quintín? O sea, la mayoría vive aquí.
¿Hace cuántos años? A ver, les voy a preguntar. ¿Hace 10 años? Levanten la mano. Bajen. ¿Hace 20 años? Bajen. ¿Hace 30 años o más? La mayoría. ¿De dónde vienen? A ver, les voy a preguntar, ¿dónde nacieron? De Oaxaca, ¿quién viene de Oaxaca? Bajen la mano. De Chiapas, ¿quién viene de Chiapas? ¿Quién viene de Michoacán? ¿Quién viene de Veracruz? ¿De dónde más? De Guerrero, ¿quién viene de Guerrero? ¿De dónde más? De Sinaloa, ¿quién viene de Sinaloa? Bueno, ¿quién vive en casa propia? La mayoría. ¿Quién tiene regularizado su predio? Bajen la mano. ¿Quién no tiene regularizado su predio? Bajen la mano. ¿Quién tiene seguro social? Bajen la mano. ¿Quién no tiene seguro social? ¿Quién trabaja en el campo? Todos. ¿Quién trabaja 8 horas diarias? Bajen. ¿Quién trabaja más de 8 horas? ¿A quién le pagan el salario mínimo, que ahora son 9,500 pesos al mes? ¿A quién le pagan? ¿A quién le pagan más? ¿A quién le pagan menos? ¿A quién le pagan de acuerdo a lo que recoge, de acuerdo a la cantidad de berries o de otras cosas que recoge? Por caja. ¿Quién le pagan por caja o por bolsa o quién le pagan al mes? ¿Quién le pagan saliendo y pagando? O sea, de acuerdo a lo que recojan, pues. ¿La mayoría? ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué más? A ver. ¿Quién tiene acceso a la salud? Bueno, ¿por qué estamos aquí? Para cumplir Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque luego se dice mucho rollo, muchas palabras, pero en concreto, a ver, ¿qué dijo Zoé? Que el hospital que está aquí se va a volver hospital general con especialidades. ¿Quién lo va a construir para que cumpla? Los ingenieros militares, ellos lo van a construir. Va a tener todos los equipos de especialidad, como un tomógrafo, por ejemplo. Y vamos a garantizar que haya médicos y médicas. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en construirse? 1 año se va a tardar en construirse. ¿Va a atender a los del seguro solamente? No, va a atender a todas y a todos.
todos los centros de salud que están en San Quintín, que son 20, no solo aquí, sino en todo el municipio, los vamos a arreglar. Son 20 centros de salud, todos se van a arreglar, van a tener sus médicos, van a tener medicamentos, van a ser arreglados también este mismo año, los de IMSS Coplamar y los del IMSS Bienestar. Bueno, eso es en salud. En educación vamos a arreglar todas las escuelas primarias, todas y todas las secundarias. Vamos a dedicarle recursos para que mejore toda la escuela. Bueno, eso es en salud. En educación vamos a arreglar todas las escuelas primarias, todas y todas las secundarias. Vamos a dedicarle recursos para que mejore toda la escuela y garantizar que haya maestras y maestros y que también haya maestros de lenguas, ¿verdad? Para que no solamente sea español. ¿Qué más? Va a haber 2 nuevas preparatorias, 2 nuevas, y 5 que ya existen, que se llaman CEBETAS y el otro tecnológico, CECITI. Todas esas se van a ampliar para que más jóvenes vayan a la preparatoria. Entonces va a haber más preparatorias para que haya más escuelas, para que vayan los jóvenes y tengan sus salidas técnicas. Y ahí también va a haber deporte y cultura, para que también tengan otras actividades los jóvenes. Todos van a tener becas, todos los que vayan a las escuelas van a tener su beca. Luego, esta universidad intercultural, como ya dijo Mario, se va a terminar ese edificio, se va a ampliar el comedor y van a tener beca todos los estudiantes que vayan aquí en la universidad, todos los estudiantes de transporte escolar. ¿Qué más necesitan en educación? ¿Qué otra cosa? De escuela. ¿Qué más? Psicólogos. Vamos a traer psicólogos aquí a la universidad para que atiendan a todos, no nada más a los que vayan a la universidad. ¿Qué más? De educación. A ver, uno por uno, porque no los... Los maestros que tengan todo su pago. ¿Qué más? Sí, bueno, pero esa es otra cosa. ¿Qué más? Bueno, ¿les parece bien entonces que arreglemos todas las primarias, las secundarias, más preparatorias, que esta universidad tenga maestros, que atienda bien y que todos tengan becas? ¿Les parece bien? Y luego el transporte escolar para que se pueda llegar adecuadamente a la escuela. Bueno, eso es en educación. ¿Qué más? En lo laboral. 2 guarderías más. Les llamamos ahora CECIS, porque guardería es un nombre pues ya antiguo, porque es como guardar a los niños, pues no. Queremos que estén bien cuidados, por eso les llamamos centros de educación y cuidado infantil. Entonces va a haber 2 guarderías más para que las mamás que tengan a sus hijos chiquitos los puedan dejar ahí se alimenten. Todo es gratuito, la salud, la educación, los CECIS también son gratuitos, todo es gratuito. Bueno, en lo laboral, a veces hay mucha sobreexplotación laboral, ¿verdad? A veces hay mucha injusticia. Y luego hay quien gana mucho de la cosecha y los trabajadores ganan poco. Entonces,
vamos a poner un centro de justicia laboral aquí en San Quintín, con gente de la Secretaría del Trabajo, para que vengan aquí y aquí se quejen y digan: aquí no se está cumpliendo con esto, aquí hay maltratos, aquí hay problemas, y que puedan ser atendidos. ¿Les parece bien eso? Luego vamos a poner un certificado este mismo año para que toda la berry, porque aquí es principalmente berry, ¿verdad? ¿O qué otra cosa aquí cultiva? Tomate, fresa, tomate, ¿qué más? Pepino, y mucho es para exportación, ¿verdad? Bueno, se va a poner un certificado para que el que exporte garantice que todos sus trabajadores tienen seguridad social. Ese es un certificado que va a salir este año. Bueno, eso es en cuanto a lo laboral. ¿Quién más habló? Sí, ya voy para allá. Aquí está la directora de CFE, porque tenemos que electrificar bien todas las viviendas, ¿verdad? Que esté bien electrificado. Bueno, ¿quién más habló? Habló Edna Vega, es la secretaria de SEDATU. SEDATU es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEDATU. Bueno, vamos a hacer 20,000 acciones de vivienda, 20,000. ¿Qué quiere decir? Quien ya tiene su vivienda se le va a dar un apoyo para que pueda arreglar su vivienda. Un apoyo. Vamos a hacer 6,000 viviendas nuevas en San Quintín, accesibles, nada de esos precios altos ni nada, accesibles a lo que gane cada quien. Y además, para los trabajadores que vienen un tiempo y se regresan a sus pueblos, vamos a hacer vivienda en renta, bonita, accesible, que paguen poquito y que puedan tener sus cuartos bien hechos y que pueda haber un comedor para que puedan vivir adecuadamente. Bueno, son 20,000 acciones de vivienda y además, así como le dimos hoy 4 de regularización, Edna se está comprometiendo a que va a haber regularización de los predios donde viven ustedes. ¿Quién más está aquí? Con agua, la Comisión Nacional del Agua, Efraín, porque aquí hay mucho problema con el agua, ¿verdad? Entonces, estamos viendo si es una desaladora u otro esquema, pero tiene que haber agua para todos. Ese es el trabajo de Efraín, que está trabajando en ello, y ya les vamos a informar exactamente técnicamente qué es lo mejor para que todos tengan agua. No está aquí Jesús Esteva, que es el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero ayer lo anunciamos en la mañanera. Vamos a repavimentar toda la carretera que va por toda la península y vamos a empezar por San Quintín. ¿Les parece bien para empezar? Bueno, a ver, ¿cómo vamos a garantizar que todo esto se cumpla? Porque ya… Bueno, vamos a poner un centro del gobierno federal aquí en San Quintín. Le llamamos el Centro Integrador. De manera provisional va a estar en el gimnasio, de manera provisional. Pero vamos a hacer un centro bien hecho en un predio que se llama Las Escobas.
Ahí vamos a hacer un edificio del gobierno federal, bueno, no edificio, oficinas pues, para atender a todos. Y mientras tanto, le pedí a la compañera que está de responsable de bienestar, Carmen, a ver Carmen, ¿dónde andas? Allá está Carmen, mira, para que la vean todos. Ella es la coordinadora de bienestar aquí en Baja California. Son tan entregados los compañeros que Carmen se va a venir a vivir aquí a San Quintín un tiempo para que garantice. Ella nos va a coordinar a todos. ¿Te parece bien, Carmen? Hasta la presidenta la va a coordinar. A todos nos va a coordinar. Aquí están todos los secretarios. Quiero que se comprometan todos a que vamos a cumplir. ¿Sí? Levanten la mano si van a cumplir todos. Levántense. Bueno. ¿Qué les parece si regreso en 6 meses? Así les metemos un poquito de presión, ¿verdad? ¿Les parece? Entonces nos vemos aquí en 6 meses. Para hacer realidad un principio que dice, por el bien de todos, primero los pobres. ¡Que viva San Quintín! ¡Que vivan las y los trabajadores agrícolas! ¡Que viva Baja California, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero! ¡Que viva México! Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que